En el día de hoy totalizamos 299 estudios realizados, 10 de ellos solamente positivos. El total de estudios realizados hasta el momento, desde el día 13 de marzo, son 3.425 estudios y de ellos 320 resultaron positivos y por lo tanto con el diagnóstico correcto de COVID-19. Lamentamos un fallecimiento en un paciente mayor de 70 años y con comorbilidades, y asimismo estamos anunciando en el día de hoy que con el criterio del grupo de asesores tenemos en este momento 25 pacientes recuperados. Una muy buena noticia y que se va a ir incrementando en los días siguientes. Por otro lado, nos gustaría hacer alguna apreciación positiva dentro de este marco. El aumento de la capacidad diagnóstica es fundamental. Pensamos que vamos a estar sobre el fin de esta semana en el entorno de los 800 a 900 casos por día, 800 a 900 test realizados por día. Seguimos teniendo la misma cantidad de departamentos afectados, es decir, con una gran concentración en Montevideo y Canelones. Y además, algo muy positivo, el 91% de los pacientes han cursado su evolución en su domicilio. Eso es un dato que no es menor, es un dato importantísimo. Dentro de la situación epidemiológica, con informe al 30 de marzo, tenemos en este momento 10 pacientes en cuidados moderados, 1 en cuidados intermedios y 11 pacientes en CTI. También queremos decir que en estos tiempos cambiantes no es lo mismo dar una noticia a las 20 horas y que de pronto a las 20 y 30 o 21 horas se esté actualizando más rápido por WhatsApp. Esto ocurre, hoy cambió la comunicación, cambió el mundo, entonces este tipo de información, cuando nosotros estamos dando esta información, tiene una hora de cierre, ¿correcto? Y en ese sentido puede haber alguna pequeña variación en los casos en CTI. De todas maneras, tengo para anunciar que estamos haciendo coordinaciones con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva para tener un clearing de información con ellos y que esto sea más absolutamente transparente, y a partir del día de mañana esperamos estar operando en ese sentido, más allá de los esfuerzos que hace nuestro servicio de epidemiología en seguir los casos. Pero nos hemos preocupado por el personal de la salud, saber cuántos casos, ya tenemos la totalidad de los casos encuestados y tenemos 27 personas afectadas que son personas de salud. Estamos empezando una segunda fase de investigación, que es saber si estos casos fueron contraídos por contacto con pacientes con noción epidemiológica de contacto con un paciente con COVID-19 o importado del exterior. Importa a los efectos de la salud laboral y de la protección del personal de salud. Por otro lado, médicamente, me interesaría referir a que desde el punto de vista epidemiológico existiría evidencia de una circulación del virus a nivel comunitario en este momento. Es decir, que eso es un cambio epidemiológico que debemos comunicar a nuestros colegas y que las direcciones técnicas van a estar recibiendo en el día de mañana, junto con el tema del diagnóstico a través del test de COVID-19 por PCR. Bueno, otros temas importantes es que relevamos la ocupación de camas en CTI a diario, la ocupación total de camas a nivel hospitalario, y tenemos plenas capacidades en estos momentos de atención, no existen cuellos de botella asistenciales, y se ha registrado un aumento de consultas por causas respiratorias, pero dentro de lo esperado epidemiológicamente, para la época y para la semana epidemiológica, como le llaman la gente experta. Bueno, en este momento en Montevideo se habilitó además al Instituto Pasteur, que va a tener una capacidad de análisis muy importante, que va a comenzar con la capacidad de hacer 90 test diarios los 2 primeros días, 180 los días 3 y 4 y hasta 360 a partir del día 5.
es decir, que a los prestadores privados sumamos este jugador que además desarrolló su propio test con importancias fundamentales en determinar la secuenciación genómica, porque nos permite ver las variedades de la variedad que está circulando en Uruguay. No, es muy importante el tema de apelar nuevamente a la sensibilidad. No es por un tema de que no se dispongan de los medios, porque como tomamos todas las previsiones para que haya disponibilidad de camas de CTI, tenemos suficientes camas de CTI, respiradores, monitores, además de las licitaciones que están en curso. Hoy se realizó el llamado a la compra de respiradores y monitores por la Unidad Central de Adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya apertura se va a realizar el día jueves y rápidamente se va a adjudicar a aquellos mejores postores. De manera que vamos a tener no solamente que, quiero agradecer tremendamente a las instituciones públicas y privadas cómo se han puesto al hombro esta situación, porque han cumplido estrictamente todas aquellas sugerencias que se le hicieron de la JUNASA en cuanto al tema de los feriados quirúrgicos y el tema de tener disponibles las camas para estas circunstancias. Nosotros nos estamos precaviendo de lo que es una historia conocida en otros países y no queremos que nos ocurra lo mismo. Nosotros tenemos que además tener conciencia de que normalmente en el año hay de 1.200 a 1.500 muertes por infección respiratoria aguda grave. Y de esto tenemos que hablar, porque la muerte es un fenómeno que es parte de la vida, es el final de la vida. Entonces, no nos podemos dejar llevar por la pasión y tenemos que ser de alguna manera firmes, solidarios, pero sobre todo proactivos. Entonces tenemos que hacer todo aquello que debemos hacer. Para ello lo mejor es la prevención, el buen lavado de manos, la higiene en forma permanente, el aislamiento social voluntario sin tener que llegar a decretar nuevas medidas adicionales, ya que nuestras curvas a nivel internacional están en los mejores niveles en este momento en cuanto a pacientes infectados y comprobados y en capacidades diagnósticas. Algunos podrán decir, ¿por qué otros países que tienen 50 millones de habitantes tienen menos o tienen el doble de casos que Uruguay? Pasa que se les rompió el aparato. Nosotros tenemos en este momento numerosos centros de diagnóstico y estamos diciendo vamos a tener 900 diagnósticos por día al terminar esta semana. Entonces esto es fundamental. Tomar a la muerte como parte de la vida. Saber que hay muertes por infecciones respiratorias agudas graves de entre 1.200 y 1.500 y apelar a la sensatez. Y la segunda parte, Luchi, sí, respecto a las vacunaciones. Tenemos un plan ya totalmente afiatado, definido y que fue aprobado por mí en el día de hoy en base a la sección, a la división de epidemiología, a la sección de vacunaciones y con liderazgos adecuados para llevar adelante esto. Y va a ser una vacunación que, como normalmente se hacía en junio, lo estaríamos comenzando el 6 de abril. La primera etapa va a ser estratificado todo esto. La primera etapa va a ser el personal de salud, y esto incluye a los cuidadores de enfermos y asistentes personales del Sistema Nacional de Cuidados, a las personas con enfermedades crónicas severas, a las embarazadas y a las personas institucionalizadas y al personal de estas instituciones. Y luego vendrán otras etapas en fechas a definir, más afiatadas. Se va a vacunar por franjas etarias, primero los de mayor riesgo, mayores de 75, luego a los mayores de 65 años y a los niños entre 6 meses y 4 años inclusive, y finalmente al resto de la población que estime necesario. A tales fines, este ministerio ordenó la compra habitual de 600.000 dosis, pero además incrementamos en un 33% en una compra adicional de dosis. Es decir, que estamos preparando todo este protocolo de vacunación además. Gracias, ministro. Agregar que, además de los respiradores que hay hoy en Uruguay y los monitores en camas de CTI, los que hay y los que se repararon,
la licitación que está haciendo el gobierno nacional y las donaciones de empresas privadas de más de 4 millones de dólares, de una cantidad de elementos que son respiradores, más de 100 monitores, 36.000 test de diagnóstico que están en proceso logístico de venida de China para acá, nos va a permitir, y lo venimos repasando todos los días, una capacidad de diagnóstica y una capacidad de atención, sean cuidados intermedios o en el CTI, completa, con su tabla de vida, con sus monitores, con sus respiradores y con todos los elementos necesarios para darle garantía a la población.